Bienvenidos a una nueva reflexión, conversación que hacemos acá en CNN Chile. Les quiero dar un dato para iniciar este debate. El 98% de las mujeres que participó en un estudio dijo que le interesaba que la equidad salarial fuera algo presente, que estuviera consagrado en nuestra nueva Constitución. Vamos a explorar este y otros temas que nos entrega el Estudio Nacional de Mujeres, Derechos y Nueva Constitución, que fue realizado y en la cual también participó la Corporación Humanas. Tenemos para eso el contacto con Carolina Carrera, ella es coordinadora de estudios de la Corporación Humanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Carolina, bueno, vamos a comenzar. Ya yo daba a conocer este dato que no deja de ser interesante, pero también otros que van hablando de la evolución de nuestra sociedad en ciertos aspectos que pensábamos que estaban por lo menos algo más resuelto, ¿no? Que es que, por ejemplo, más del 90% de las mujeres efectivamente se considera discriminada en nuestro país. Esto como para abrir un poco, podríamos decir, la discusión. Y sobre todo esto se ve aumentado a mayor grupo socioeconómico, o sea, en el fondo porque obviamente hay una mayor consideración de la importancia de este tema, de ir acortando esas brechas. ¿Cómo analizan ustedes a grandes rasgos los resultados y el interés sobre todo lo que puede ser el proceso constituyente en materia de género? Perfecto. Lo primero que tú mencionas no es algo nuevo para nosotras, ¿ah? Las encuestas que hemos venido realizando, por lo menos desde Humana, desde el año 2004 en adelante, dan cuenta de este malestar y de esta sensación de discriminación que las mujeres sienten, ¿no? Y que además les afecta su vida cotidiana, y es una discriminación real, porque la encuesta dice, mira, queremos igualdad salarial, por ejemplo, como tú bien decías, el 98%. Vemos que tenemos además pensiones distintas, entonces hay esa sensación de desigualdad, y por eso creo que es tan importante, ¿no es cierto?, este proceso que se nos viene del cambio constitucional, pero sobre todo de haber logrado incorporar la paridad en este proceso. Y entonces esta encuesta, la verdad es que lo que nos interesaba conocer cuáles eran las percepciones que las mujeres tienen respecto del proceso, respecto de cómo y cuáles son los atributos de los y las candidatas que más destacan a la hora de votar, quiénes quieren, qué grupos de mujeres quieren que estén en las constituyentes, pero también nos interesaba saber qué tipo de organización política estaban pensando para este país. Y creo que han salido resultados muy interesantes en esta lógica. Y ahí en esa lógica también no deja de ser otro aspecto interesante conversar, que el ítem de mujeres de los pueblos originarios o que sean dirigentes sociales está por sobre otros de quienes les gustaría que fueran parte de la Convención Constituyente. Efectivamente es un cruce que lo vamos a ver a lo largo de toda la encuesta. Cuando uno mira, por ejemplo, y le pregunta sobre atributos, por cierto, los niveles de conocimiento, de estudios superiores son importantes, pero también son muy importantes la dirigencia social. Sí. Menos importante es la edad y mucho menos la militancia en partidos políticos, por ejemplo. Sí. Y también las mujeres están por un Estado plurinacional, por ejemplo. Entonces, ahí uno va viendo que estos cruces se van dando. Y ya hay otros estudios, y sobre todo lo que tiene que ver con el voto, que muestra que las mujeres son un factor muy determinante al momento de inclinar la balanza políticamente. Y si lo vemos en este punto que abordábamos, que tiene relación con los pueblos originarios y con las dirigentes sociales, finalmente podríamos decir que se está empujando el carro a temas en los cuales los hombres pueden llegar a ser un poquito más reticentes, ¿no? Efectivamente. Una de los atributos también que piden, ¿no es cierto?, es que sean mujeres que defiendan los derechos de las mujeres. Las encuestas también han venido dando que las mujeres sienten que la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisión, y particularmente en la Convención Constitucional, va a permitir o va a posibilitar que ciertos temas aparezcan. Por ejemplo, lo que decíamos sobre, más de un 98% está de acuerdo y muy de acuerdo, que se incorpore el derecho a la igualdad salarial, pero también que se incorpore una vida libre de violencia, y también que se incorpore el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, Sí. Y la paridad a todos los niveles. Entonces creo que allí está claro, o por lo menos perciben, que estos son temas
que están más cercanías de las mujeres van a defenderlos mucho mejor que los hombres. También sabemos, ¿no es cierto?, que va a haber que hacer un trabajo importante también de incidencia y lobby hacia el sector masculino para que apoye esto. Carolina, entonces, a modo de resumen, bueno, la igualdad salarial, algo que no puede dejar de remecernos, que es que las mujeres todavía hablan de una vida sin violencia. Claro, y las muestras de femicidios, de situaciones de abusos que siguen ocurriendo, no podemos dejarlas al margen, más allá de que sabemos que está fuera de toda lógica, ¿no? Hablar de violencia y de lo que experimentan las mujeres. Y por eso también hay otro aspecto que suele salir muchísimo, que tiene que ver con reconocer el trabajo doméstico, reconocer el cuidado de los hijos, reconocer también el cuidado de los padres. Y bueno, la pandemia también exacerbó aquello. Muchas de las mujeres no pudieron volver al trabajo porque tenían que quedarse al cuidado de sus hijos, porque el Estado o las empresas no daban alternativas efectivamente para ese cuidado, ¿no? Hubo una discusión hasta ahí con la reapertura de los jardines, de los colegios. Entonces, ¿cómo ves también este aspecto, que es algo fundamental, que son las horas que una mujer dedica a un trabajo no remunerado y que muchas veces no se reconoce, ni siquiera internamente? Sí, yo creo que tú tienes toda la razón, ¿eh? Este es un trabajo súper invisibilizado. La pandemia lo vino a poner más fuertemente porque las mujeres tenían que trabajar, pero además ayudar a sus hijas e hijos en las actividades escolares, pero además hacer las labores domésticas y de cuidado. Entonces se empezó a ver que esto ocurría, pero si uno piensa cuánto ahorran las mujeres, cuánto ahorramos al Estado respecto de esto, del trabajo de cuidados, por ejemplo, cuidado de niños, cuidado de ancianos, etcétera. Comunidad Mujer sacó un estudio hace un tiempo atrás que decía que aportábamos el 21% del Producto Interno Bruto a partir del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Entonces, bueno, eso hay que reconocerlo, eso tiene que aparecer en las arcas fiscales, eso también podría darse a pensar cómo, más allá de un reconocimiento, se buscan medidas para que estas mujeres, ¿no es cierto?, que están haciendo este trabajo, tengan posibilidad de pensiones dignas después, tengan algún tipo de remuneración. Esos son temas que creo que también van a ser parte del debate, o que uno esperaría que hagan parte de este debate. Yo sé que no todo va a quedar, ¿no? Sí. Pero esperamos que se sienten bases y podamos por lo menos tener la posibilidad de incorporar algunas cuestiones mínimas que nos permitan apuntar hacia una igualdad más sustantiva. La actual Constitución, la verdad, es que no nos reconoce. La actual Constitución no reconoce derechos casi, más bien lo que hace es constitucionalizar, ¿no es cierto?, un modelo neoliberal. Eso es lo que hace. Entonces, y ese modelo, lo peor es que empobrece aún más a las mujeres. Absolutamente. Y un aspecto que podríamos decir ha estado siempre, sobre todo en los fundamentos de los grupos feministas, tiene que ver con los derechos a la educación sexual y los derechos reproductivos, algo que ustedes también pudieron constatar, y el 65% de las mujeres considera que debiese incorporarse el derecho al aborto legal. Sí, efectivamente nos pareció interesante, porque en general cuando hablamos del aborto legal, sin ponerle, ¿no es cierto?, como está hoy día, en tres circunstancias, siempre tendía a parecer más bajo, pero creo que hoy día hay una mirada, ¿no es cierto?, cuando nosotros preguntamos en nuestras encuestas en qué áreas de la vida se siente discriminada. Por cierto, el trabajo siempre es el primero, pero la libertad sexual también aparece como un ámbito muy relevante donde sienten que es discriminación. O sea, no poder tomar decisiones sobre el cuerpo propio, que es el espacio, ¿no es cierto?, desde donde podemos ejercer el resto de los derechos, es muy complicado. Y creo que hoy día las nuevas generaciones están exigiendo fuertemente la posibilidad, ¿no es cierto?, de autonomía y de igualdad sustantiva finalmente. Absolutamente. Carolina Carrera, te queremos agradecer muchísimo el tiempo. Bueno, el estudio está disponible, es mucho más amplio, tocamos algunos aspectos, es súper interesante, así que es un buen documento para revisar. Que estés muy bien, muchas gracias. Solo una cosa que creo que es interesante, porque el 81% de las mujeres dice que con toda seguridad va a ir a votar a este proceso. Sí. Y eso me parece que es coincidente con la encuesta anterior, que también aparecía que las mujeres iban a votar fuertemente.
Sí, y además también, y para cerrar, obviamente sumo el dato de que el 60% de las mujeres va a asegura más bien votar por una con género. Por lo tanto, ojo, que puede ser que marquemos también un hito en cuanto a esas mujeres elegidas por otras mujeres con una votación mucho más alta. Gracias, Carolina, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, habríamos reflexión ahí en un tema interesante. Sabemos que estamos haciendo historia con nuestra primera constitución en el mundo de forma paritaria, pero volvemos a insistir de que hay mucho interés en la redacción propiamente tal, en que temas, sobre todo de género, de igualdad, estén presentes también en esta nueva Carta Magna. Que estén muy bien, nos vemos.